resolver un último ejercicio de circuitos. Ejemplo 3. Hallar el valor de todas las corrientes que pasan por este circuito. De nuevo, vamos a hacer la misma receta que hemos venido haciendo. Paso 1. Nombro cada nodo y esquina del circuito con una letra mayúscula. Nuevamente, los puntos amarillos representan los nodos cada vez que hay una unión o bifurcación de cables, que en este caso son 4. Luego, vamos a darle un sentido arbitrario a la manera como circula la corriente. En este caso, en vez de escoger I1 que empiece en A y baje, como hemos hecho anteriormente, yo puedo decir que va a la derecha, por ejemplo. De nuevo, el sentido no importa, porque al final la misma respuesta me va a decir cuál es el sentido real de la corriente. Pero tengo que hacerlo de manera cuidadosa. Entonces aquí vamos a tomarnos un momento para ver cómo es la circulación de la corriente. Digo, bueno, por acá viene I1. Si ve un nodo, entonces ella se separa en dos pedazos, en 2 y 3. 2 va a recorrer todo este pedazo porque es un mismo cable. Y 3 viene por acá. Ahora, si 3 se encuentra otro nodo, entonces ella se vuelve a separar en dos pedazos, 4 y 5. Tal que 5 sigue por acá. Ahora fíjense, en este nodo D entra 5, viene 2 que venía por acá, y entonces va a salir otra nueva corriente que se llama 6. De nuevo, en cada pedazo de cable hay una corriente. Entonces, en este pedazo, todo este pedazo es un solo pedazo, hay una corriente donde, claro, los pedazos se separan por los nodos esencialmente. En este pedazo es un solo cable, pasa solo una corriente que es la 2. Entre estos dos pedacitos, entre estos dos nodos, pasa una sola corriente que es 5. Entre estos dos nodos solo pasa una corriente que es 4. Y entre estos dos nodos D y B solo pasa una corriente que es la 6. Y acá cuando entra la 4 y la 6, cuidado, no es que sale una corriente 7. Porque esta corriente, este cable que está acá, pertenece a este mismo, o sea, es el mismo cable. Y ya dijimos de entrada que esa era la corriente 1. Entonces, de nuevo, puedo escoger cualquier dirección de la corriente, pero tengo que ser consistente y congruente en la manera de cómo se separa y cómo se unen las corrientes. Muy bien. Ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff en cada uno de los nodos. En el nodo B. En el nodo B las corrientes que entran son la 4 y la 6. Y la que sale es la 1. Entonces decimos que I4 más I6 es igual a 1. En el nodo D, las corrientes que entran son la 5 y la 2. Y sale la 6. Por lo tanto, I2 más I5 es igual a I6. En el nodo E, la corriente que entra es la 3 y sale la 4 y la 5. Y en el nodo F, la corriente que entra es la 1 y sale la 2 y la 3. En este caso, a diferencia de los dos ejemplos anteriores, estas ecuaciones de los nodos no son equivalentes, sino que son distintas. Entonces, por lo tanto, no las puedo simplemente eliminar. Fíjense algo importante. Acá me dice que I1 es igual a 2 más 3. Y acá me dice que I1 es igual a 4 más 6. Esto no quiere decir que 2 es igual a 4 y que 3 es igual a 6. De la misma manera que yo puedo decir 10 es 5 más 5 o 6 más 4, ¿verdad? O 8 más 2. Entonces, el hecho de que estas dos corrientes sumen I1 y estas dos corrientes también sumen I1, no quiere decir que ellas sean iguales a pares. Atención con eso. De hecho, no lo son y vamos a ver al final que no lo son. Muy bien. Entonces tengo estas cuatro ecuaciones. Sí que son las ecuaciones de los nodos que de nuevo no son ninguna es equivalente. Las guardamos por ahí. Ok, vamos a aplicar ahora
la ley de las mallas. Entonces, fíjense, vamos a utilizar el mismo argumento que utilizamos en el primer ejercicio, que es, si yo consigo una malla por la cual solo pase una corriente, entonces voy a escoger esa malla. Puede ser que también tengan que utilizar otras mallas que incluyan a más de una resistencia. Si quise decir resistencia, no corriente. Porque de nuevo, cuando paso por una resistencia es que aparece la corriente en la ecuación de las mallas. Y entonces, si solo aparece una resistencia en un recorrido, quiere decir que en la ecuación solo va a aparecer una corriente y por lo tanto se va a poder despejar. Entonces, acá en este circuito tengo múltiples mallas para escoger, pero de nuevo voy a buscar primero aquellas por las cuales solo pase una resistencia. Un ejemplo de ellas es esta, ¿no? Este cuadrado de arriba, por acá solo hay una resistencia que es la 1. Y por lo tanto podría, si aplico esta malla, podría hallar el valor de I4. Otra podría ser esta que está acá. Porque de nuevo, si hago este recorrido, solo voy a pasar por una resistencia que es la 2, que la atraviesa la corriente 6 y podría hallar el valor de la corriente 6. Otra sería esta. Sí, porque de nuevo, al hacer este recorrido solo hay una resistencia, que es R3, y entonces puedo hallar la corriente 2 de una vez. Ahora, si yo escojo, por ejemplo, esta malla, entonces voy a tener, perdón, dos incógnitas que son la corriente 4 y la corriente 6 y no voy a poder despejar. Y fíjense que en las ecuaciones de los nodos también ellas están todas mezcladas y no las puedo despejar tan fácilmente. Entonces tendría que resolver un sistema de 6 ecuaciones, 6 incógnitas en conjunto donde ninguna está despejada ya. Y entonces se hace complejo. Al igual que si escojo la malla más grande, ¿verdad? Porque si hago este recorrido, tengo dos resistencias y entonces van a aparecer la corriente 6 y la corriente 2, ¿verdad? Que es la que viene de acá. Y entonces me complicaría la cosa. Entonces empezamos por lo sencillo. Vamos a hacer esta malla. A, B, E, F, A. De nuevo la hago porque hay una sola resistencia. Entonces comienzo. De A a B, paso por una pila y de nuevo salgo con el signo menos. Ah, bueno, pongo menos 4 voltios. Ahora, de B a E, fíjense que en este caso voy contrario a la corriente. La corriente viene hacia la izquierda. Voy contrario a la corriente. Por lo tanto, debo poner, según el convenio de signos, más R por I, que en este caso es 3 ohmios por I4. Si voy en la dirección contraria a la corriente cuando paso por una resistencia es más. Si voy en la misma es menos. De E a F no pasa nada. Y de F a A paso por una pila saliendo por el lado negativo, es decir, voy a colocar menos 5. Y esto es igual a 0. Paso los voltios de un lado, 4 más 5 positivos ambos da 9. Y me queda 3 por I4, tal que divido, y la corriente 4 me da 3 amperios. Ahora, como dijimos antes, vamos a escoger otra malla que solo incluya una resistencia para hallar todas las corrientes posibles que pueda. Por supuesto, acá solo hay 3 mallas que tienen esa característica. Esta que acabamos de hacer, esta que vamos a hacer y esta. Y eso me va a dar 3 corrientes, pero son 6 corrientes las que hay. Y entonces vamos a utilizar luego las ecuaciones de los nodos para hallar las corrientes que faltan. Muy bien, vamos a hacer ahora esta malla. A, B, C, D, E, F, A. La escojo nuevamente porque solo hay una resistencia. Muy bien, entonces de A a B, de nuevo paso por una pila y salgo por el lado negativo menos 4 voltios. De B a C no pasa nada. De C a D, nuevamente voy contrario a la corriente. Por lo tanto, debo poner más R por I, es decir, más
4 por I6. Luego de D a E no pasa nada, de D a F no pasa nada. Y de F a A salgo con el signo negativo, nuevamente, menos signo. Y como ya llegué a nuevamente, esto es igual a 0. Menos 4 menos 5 pasa para el lado derecho como 4 más 5, que es 9. Y despejo I6, tal que me da 2,25 amperios. Finalmente vamos a utilizar ahora esta malla. La malla FED-HGF. De nuevo porque tiene una sola resistencia. Entonces, de F a E no pasa nada. De E a D no pasa nada. De D a H voy nuevamente contrario a la corriente. Les recuerdo que la corriente es la 2. Contrario a la corriente. Entonces sería más R por I, es decir, más 5 por I2. Luego, de H a G, paso por una pila, pero salgo por el lado positivo. Y entonces coloco más 6 voltios. Es igual a 0. Tal que despejo. Y me queda que la corriente 2 es menos 1,2 amperios. Ya sabemos que esto lo que quiere decir en el fondo es que I2, en vez de ir a la derecha, en dirección FG, va a ir hacia la izquierda. Pero eso lo vamos a ver al final. Muy bien. Entonces, vamos al paso 5 porque ya resolví todas las corrientes que pude haber resuelto de manera directa, con las 3 mallas que tenían solo una resistencia. Entonces, hallamos de manera directa el valor de las corrientes 4, 2, 4 y 6, que son estas que están acá. Y además tenemos las ecuaciones de los nodos, que son estas. Fíjense que realmente no las necesitamos todas porque son 6 corrientes. Y entonces ya yo hallé 3, necesitaría solo 3 ecuaciones y no 4. Es decir, hay una que no la vamos a utilizar, pero bueno, es bueno tenerlas por ahí. Entonces, bueno, ¿cuál voy a utilizar primero? Bueno, veo cuáles tengo, ¿no? Que me permitan hallar directamente el valor de alguna corriente. Porque, por ejemplo, si utilizo la 3, tengo el valor de 4, pero no tengo ni 5 ni 3. Entonces, con esta no puedo hallar el valor de una corriente de manera directa. Entonces, por ejemplo, acá puedo hallar con la ecuación 1, tengo 4 y 6, y con eso puedo hallar I1. Entonces, vamos a sustituir los valores obtenidos en las diversas ecuaciones para obtener el valor de las corrientes que faltan. Para la ecuación 1 tenemos I1 es I4 más I6, donde I4 y I6 le acabamos de calcular. Y bueno, entonces I1 simplemente va a ser la suma, que es 5,25. Para la ecuación 2 tenemos esto. I6 es I2 más I5. Donde si despejo I5 me da I6 menos I2. Les recuerdo que I6 y I2 son las que calculamos, ¿verdad? Tenemos estas. Atención con los signos menos, ¿verdad? I6, 225 menos el valor de I2, que es negativo. Entonces menos por menos va a dar más. Tal que I5 es 3,45. Y finalmente, para la ecuación 3, tenemos que I3 es I4 más I5. Y bueno, I5 la acabamos de calcular, e I4 la calculamos al principio. Tal que me da que I3 es 3 más 3,45, es 6,45 amperios. Si reunimos todos los resultados, nos queda que las corrientes son las siguientes. I1, 5,25, I2, menos 1,2 amperios, I3, 6,45, I4, 3, I5, 3,45, e I6, 2,25. Tal que solo I2 es negativa. Por lo tanto, es la única cuya dirección real es opuesta a la que colocamos. Es decir, por suerte, básicamente, estas corrientes que colocamos van efectivamente en esta dirección, excepto I2, que viene en la otra dirección. Y fíjense, es bueno de repente comprobar, ¿verdad? Los nodos, que las ecuaciones que tenemos tienen sentido. ¿Qué quiere decir? I2 va en la dirección contraria, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que I3 tiene que ser la suma de I1 más I2, porque en el nodo F entra I1 y I2 y sale I3.
Y entonces, si 2 es positivo, esto sería 1,2 y 5,25 más 1,2 da 6,45. Y así puedo verificar con cualquiera de los nodos, ¿no? Por ejemplo, i3 tiene que ser igual a la suma de 4 y 5. Bueno, i3, 6,45, es 4 más 5, 3 más 3,45. Que fíjense que esto es lo que habíamos hablado un poco al principio, ¿no? Que i2, i1 más i2 es i3, pero i4 más i5 también es i3. Entonces, esto no quiere decir que i1 sea igual a i5 o i2 a igual a i4. Pero bueno, aquí quedaría el ejercicio. Y entonces, de nuevo, fíjense que seguimos en todos los casos la misma receta. Primero pongo los puntos, luego las corrientes, aplico la ley de los nodos y luego la ley de las mallas. Y ahí es donde está la decisión un poco más crítica. Voy a ver si tengo una malla donde pase una sola resistencia, la voy a escoger para calcular directamente. Si no, bueno, sistema de ecuaciones por sustitución, donde, como hicimos en el ejemplo 2, también tengo que ser un poco inteligente a la hora de escoger las mallas y decir, bueno, si tengo i1 igual a i2 más i3, entonces voy a escoger una malla que me relacione la 1 con la 2 y la 1 con la 3 para luego sustituir. Pero bueno, fíjense que igual todos los ejercicios se hicieron exactamente de la misma manera, con la misma receta. Y bueno, por supuesto que los ejercicios que les tocará hacer lo van a hacer con la misma receta.